Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Listo el proyecto de decreto que deroga el actual Código Penal para dar vigencia al nuevo código el próximo domingo 10 de mayo. Congreso Nacional no escuchó a las voces de la academia, fiscales, juristas y organizaciones civiles que pedían prorrogar vigencia de la normativa que favorece la corrupción y la impunidad. Por no cumplir los requisitos, rechazan nota enviada por diputados de varias bancadas a Mauricio Oliva para que convocara a sesiones y abordar el tema del Código Penal. Expertos ratifican posición del fiscal general adjunto sobre imposibilidad de luchar contra la corrupción, mientras siga reforma a la ley del Tribunal de Cuentas que les ata las manos. Coronavirus dice adiós a las concentraciones masivas y el estrechar la mano de los activistas. Campañas políticas serán virtuales en redes sociales y televisivas, vaticinan expertos en marketing político. Entrega de gallinas y ruptura de protocolos sanitarios solo refleja cómo el fenómeno del hambre se apodera de la capital y del resto del país, advierten los analistas. Gobierno autoriza la apertura de primeros restaurantes y comidas rápidas como parte de su estrategia de desescalada económica. Concluye con éxito la segunda revisión del programa monetario. Con el Fondo Monetario Internacional y burócratas aceptan que habrá caída en la economía. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Actualizamos los casos de coronavirus en Honduras. Sinajera ha informado que se realizaron este día 527 pruebas PCR, dando como resultado 224 positivos de COVID-19 para un total de 1.685 casos positivos de COVID-19. Además, informó de 6 nuevos fallecimientos, lo que suma 105 fallecidos. Se recuperaron 22 nuevas personas para un total de 154. Puede ver usted en tunota.com actualizado el mapa. Las ciudades de Francisco Morazán y Cortés son las dos que repuntan en caso de COVID-19. Cortés con 1.211 y Francisco Morazán con 259. Ante la petición hecha al presidente del Congreso por parte de un grupo de diputados de distintas bancadas representadas en el Congreso para que convocara una sesión extraordinaria el sábado 8 de mayo a fin de abordar lo concerniente al nuevo Código Penal, este jueves la Secretaría del Congreso respondió que en vista que no se cumplen los requisitos para la convocatoria a sesiones extraordinarias, dicha petición no será considerada. En una serie de argumentos citando la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso y las potestades de la presidencia de ese poder del Estado, el secretario Tomás Zambrano explicó que no se le dará trámite por no cumplir los requisitos formales para la convocatoria a sesiones extraordinarias, tras indicar que actualmente ese poder del Estado se encuentra en periodo de sesiones y estas las convoca el presidente Mauricio Oliva los martes, miércoles y jueves de cada semana. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 7 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro, tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con los mejores smartphones de Claro. Todo está listo para la entrada en vigencia el próximo domingo 10 de mayo, Día de las Madres en Honduras, del nuevo Código Penal. Pese a las diversas voces académicas, ciudadanas, políticas y de sociedad civil, entre otras, para prorrogar su vigencia o derogar la herramienta, el nuevo Código Penal y su vigencia cayó como anillo al dedo en tiempos de la pandemia, aseguran diputados de la oposición. Se va a extender la vacatio legis
o no. Y creo que el código entra en vigencia el próximo domingo. Al escuchar esta respuesta de uno de los asesores del Congreso Nacional para el nuevo Código Penal, el presidente del claustro de profesores de Ciencias Jurídicas de la UNA lamenta que los diputados del Legislativo no escuchen el clamor social que pide un compás de espera para que entre en vigor el nuevo estamento jurídico. Es una lástima que, habiendo la solicitud de tanto sector organizado, el Congreso Nacional no haya solicitado a este momento a los diputados que se integren a una sesión, que no haya convocatoria para una sesión antes de entrar en vigencia el Código Penal. Creemos todavía y hacemos un llamado al Congreso Nacional por medio de su Junta Directiva que haga la convocatoria a fin de que suspendan la vigencia del Código Penal con el propósito de evitar inconstitucionalidades a futuro. Manifestarle que el Código Penal debe entrar en vigencia. Número uno, no es cierto que no se socializó con los sectores o que no se participó, obviamente, de la socialización. Aquí le traje yo la lista de cerca de 50 organizaciones de la sociedad civil y del sistema de administración de justicia penal, que es una lista que tenía en mi correo porque yo formé parte de estos procesos de socialización. Ahí puede usted ver, son casi con nombre y apellido las organizaciones que participaron del proceso de reforma, de discusión, de elaboración en las 2 jornadas. Para este experto en derechos humanos, los congresistas se hacen de oídos sordos y es casi inminente que la nueva herramienta jurídica entrará en vigencia el próximo domingo 10 de mayo, Día de la Madre. Bueno, ante la inminente entrada en vigencia del Código Penal, desde la sociedad estamos realmente preocupados por la falta de diálogo político que tienen las autoridades del Congreso Nacional. Sabemos que ya se encuentra el decreto para su entrada en vigencia y, sin embargo, el Congreso Nacional ha hecho oídos sordos a todas las demandas ciudadanas para evitar la entrada en vigencia de este código, que evidentemente tiene muchísimas sombras, sobre todo porque va a beneficiar en términos de reducción de penas a quienes están vinculados a actos de corrupción, al narcotráfico y a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas. De esta manera reaccionan los sectores que durante varios meses han pedido a los congresistas que se suspenda la entrada en vigencia de la nueva herramienta jurídica, ya que existen varios vicios de forma y de fondo que se deben corregir. En su momento le dimos recomendaciones al consultor español, le dimos recomendaciones a los señores diputados del Congreso Nacional. En reiteradas ocasiones también nos hemos sentado con ellos, le hemos explicado cuáles son los problemas, y obviamente el tema de corrupción es, para mí, en lo personal, es el meollo del asunto, del por cual no quieren hacer modificaciones, o las modificaciones que han hecho únicamente vienen a beneficiar a ciertos sectores. Para esta diputada es evidente que al Poder Legislativo le cayó como anillo al dedo la epidemia del coronavirus, pues le dará la espalda a los sectores que exigen la ampliación de la vacatio legis. Definitivamente la lectura que nosotros como bancada estamos haciendo es que el Congreso Nacional va a hacer que entre en vigencia el Código Penal, o Código de la Impunidad, como lo hemos llamado, contra viento y marea, y que esta pandemia del coronavirus les ha caído como anillo al dedo para lograr sus objetivos, y sus objetivos son claros: de proteger a los corruptos, de proteger a los violadores. Gutiérrez, al igual que los demás sectores, asegura que si hubiera voluntad política, el legislativo podría ampliar la vacación legislativa en las próximas 48 horas y evitar que se interpongan recursos de inconstitucionalidad. Ante la negativa del Congreso Nacional de escuchar a los diferentes sectores que exigían la derogación del nuevo Código Penal, o en su defecto la ampliación de la vacación legislativa, estos ya anuncian que interpondrán una serie de recursos de inconstitucionalidad en contra de esta nueva herramienta jurídica. Raquel Lazo, Telenoticias. Sobre este tema, el Congreso Nacional ya tiene elaborado el decreto que deroga 29 artículos del nuevo Código Penal, entre ellos el de la responsabilidad penal a las personas jurídicas y el relacionado con la responsabilidad ascendente por delitos cometidos por periodistas o comunicadores. En los considerandos, el decreto en mención establece que luego de la publicación del decreto en la Gaceta se abrió un espacio de revisión y socialización para que los sectores que tuviesen algún planteamiento pudiesen presentar con más detalles sus inquietudes y así realizar los ajustes requeridos en el texto. E igual sustentan que después de oír la opinión de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso considera que es factible realizar modificaciones a la normativa ya publicada. Es así que el decreto también plantea las reformas de los artículos 428 y 429 del decreto
decreto número 130-2017 del 18 de enero de 2018 que contiene el Código Penal que entra en vigencia el próximo domingo. La noticia del día fue presentada por Claro, tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con los mejores smartphones de Claro. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas o de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Tegucigalpa ha emitido un comunicado hace algunos minutos donde llama a desarrollar un proceso de revisión y reforma del nuevo Código Penal. Dice en su párrafo segundo, OACNUD observa que el nuevo Código Penal representa un avance importante en ciertos temas al incorporar nuevos tipos penales codificados en el Estatuto de Roma, nuevos tipos de sanciones alternativas a la detención que impactarían en la disminución de la población carcelaria, así como la actualización del marco normativo penal que data de 1983. Sin embargo, contiene tipos penales que requieren ser armonizados con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Los mecanismos de derechos humanos han indicado que la definición de ciertos delitos podría afectar el ejercicio de derechos humanos. La inclusión de los delitos de injuria y calumnia en el ámbito penal, así como la definición de publicidad de desórdenes públicos y las disposiciones relativas a la responsabilidad penal en los delitos cometidos a través de medios de comunicación, podrían conllevar una afectación al ejercicio de la libertad de expresión. También las definiciones de los delitos de reuniones y manifestaciones ilícitas, de asociación para delinquir, de perturbación del orden público y de asociación terrorista continúan siendo amplias y ambiguas y podrían afectar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y asociación. Dice OACNUD que es de especial preocupación resultan los tipos penales que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente las mujeres, los niños y las niñas. Desde una perspectiva de derechos de las mujeres y combate a la violencia de género, es necesario revisar la definición del delito de violencia contra la mujer y de tipos penales de violencia sexual, así como la criminalización absoluta del aborto, asimismo las definiciones de discapacidad y de discriminación que incluye el código podrían conducir a aumentar la situación de vulnerabilidad que ya enfrentan amplios sectores de la población. Y en lo que respecta a las violaciones de derechos humanos, la oficina observa la necesidad de revisar y adaptar la definición de los delitos de tortura, desaparición forzada, trata de personas y tráfico ilícito a los instrumentos internacionales y jurisprudencia en la materia para asegurar la investigación, persecución penal y sanción adecuada de las graves violaciones a los derechos humanos. La oficina, es decir, OACNUD, además observa que existen disposiciones del nuevo Código Penal que debilitan la efectiva persecución de actos de corrupción e insta a revisar la definición de los delitos relacionados con el combate a la corrupción y garantizar que las penas aplicables sean proporcionales a la naturaleza de los hechos. Y por último, hace un llamado a desarrollar un proceso de revisión y reforma del nuevo Código Penal de acuerdo a las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano. Es importante que este proceso sea amplio, transparente y participativo e incluya a amplios sectores de la sociedad civil hondureña. En otra información, el tuit del fiscal adjunto del Ministerio Público, Daniel Cibrián, aceptando la imposibilidad de esa institución para combatir la corrupción tras la reforma a la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, viene a votar el argumento sostenido por algunos juristas que afirman que no hay limitación para el ministerio, pues la ley es clara y así lo ha dejado ver el fiscal Cibrián. Opinan los analistas, quienes advierten de las dificultades que habrá en el país en la lucha contra la corrupción y la impunidad, tras asegurar que será la Sala de lo Constitucional quien tenga la última palabra.
El fiscal general adjunto habla claro y fuerte y cita: el artículo 16 del decreto 116/2019 deja en suspenso cualquier tipo de investigación penal, en este caso sobre fondos que están siendo auditados. Daniel Arturo Cibrián Bueso pide que los abogados informen con base a ley. El fiscal general adjunto es claro en los tweets que ha estado posteando los últimos días, donde coincide con nuestro planteamiento. Nosotros de manera muy respetuosa, hemos pedido a la Sala Constitucional que resuelva el recurso que fue interpuesto por el Ministerio Público, argumentando que están limitando la acción penal que el Ministerio Público realiza. También el diputado Luis Redondo del Pino interpuso un recurso similar, y creo que, haciendo uso de nuestro derecho de petición garantizado en la Constitución de la República, es que hemos solicitado a la Sala que pueda pronunciarse. El citado decreto, en su artículo 16, faculta al Tribunal Superior de Cuentas a realizar auditoría e investigación en casos de corrupción que involucran a servidores públicos y diputados, y sentencia que, mientras el tribunal no emita resolución definitiva en 3 años, queda en suspenso cualquier tipo de acción penal, independientemente de la fase en que ésta se encuentre. La acción penal pública en cualquier estado de calamidad, desastre, emergencia nacional, caso fortuito, siempre es una función indelegable, y tiene que estar el Ministerio Público listo con sus fiscales para presentar el respectivo requerimiento fiscal. Cibrián Bueso advierte: si el decreto 116/2019 deja en suspenso la acción penal del Ministerio Público, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en acciones previas, los requerimientos presentados podrán ser desestimados por los jueces según esta disposición secundaria inconstitucional. Lo que sí se ha visto por parte del Tribunal Superior de Cuentas, que cuando preside los propuestos por los partidos políticos, llámese Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad de Refundación, estos hacen dilatorias para con sus correligionarios cuando están en investigación, pero se vuelve una cacería de brujas para sus oponentes políticos. Lo más sensato radica en la voluntad de los congresistas. Puede hacerse una reforma a lo que es este decreto y darle un tiempo perentorio de hasta 90 días a lo que es el Tribunal Superior de Cuentas para entregar en su defecto los finiquitos o remitir las diligencias pertinentes al Ministerio Fiscal. El decreto 116/2019 faculta al Tribunal Superior de Cuentas a emitir constancias de solvencia o finiquito a favor de investigados en casos de corrupción derivados del mal uso de asignaciones de fondos públicos, eximiéndolos de responsabilidad penal, civil o administrativa. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder, con todo y las dificultades, la pandemia arranca nobles acciones de los jóvenes hondureños. Honduras Unida es presentado por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. Honduras está más unida que nunca. Ejemplo de eso son estos hondureños del movimiento social Jóvenes en Acción de la aldea de Tapatoca, quienes iniciaron una jornada para repartir alimentos a las personas más vulnerables de la zona. La aldea está ubicada al sur del país, exactamente en el departamento de Choluteca, y siempre se ha destacado por la generosidad de sus habitantes. Otros que han puesto su talento al servicio de la emergencia por el COVID-19 es el grupo de investigación del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hoy donaron 2.500 máscaras de protección facial a Copeco para que las distribuya al personal que lucha en la primera fila en la batalla contra la pandemia del coronavirus. En este proyecto se propuso poder construir primero, como en una primera etapa, lo que son los protectores faciales, mascarillas impresas en 3D, luego en una segunda etapa vamos a trabajar con máscaras de buceo, vamos a adaptar máscaras de buceo para los médicos o los pacientes que requieran. Entonces se van a distribuir, ¿verdad?, a la SINAGER, que es la autoridad principal que sabe ahorita, que conoce cómo está la situación, y esta es la primera etapa nada más. Luego vamos a seguir, como le dije, con los portafiltros, con las máscaras de buceo, pero todo va a ir siempre con un proceso investigativo.
Este grupo continuará con las investigaciones para elaborar mascarillas que sean reutilizables para los hondureños que no pueden comprar a diario. Honduras Unida fue presentado por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! En nuestra sección Un día como hoy, el compositor Ludwig van Beethoven estrenaba su 9ª y última sinfonía en vivo. Adelante aquí en el noticiero líder, las lecciones que la diminuta Costa Rica da al mundo con la pandemia del coronavirus. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Es cierto, hoy estamos en casa, pero el país no se ha parado. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Cambiamos la sala en un salón de conferencias porque a los hondureños nada nos detiene. Uno de los efectos directos de la presencia del COVID-19 que llegó para quedarse en Honduras se relaciona con la nueva forma de hacer política, en donde las multitudinarias concentraciones de activistas serán historia para ser reemplazadas por las redes sociales y los anuncios televisivos, proyectan los expertos en marketing político. Estas imágenes están a punto de entrar al baúl de los recuerdos y la llave parece estar en el bolsillo de la pandemia del coronavirus. Yo por lo menos estoy contenta de que ya no se tenga que llamar a tanta gente a una campaña política y que al final son hasta cierto punto mentirosas, porque se trae gente de otro lado y miren cuánta gente de Tegucigalpa. Entonces se llenan buses, se llenan camiones, entonces se traslada a la gente. Tenemos que salir ya de esa forma de hacer política. También podría estar en peligro de extinción el abrazo, el apretón de manos, el levantar y cargar en brazos a un hijo ajeno. Apenas sobreviviría el saludo lejano, pero no falta quienes creen que el COVID-19, si marcará distancia entre el político y el elector, podría profundizar el populismo y el clientelismo político. Lo más probable es que estemos viviendo la etapa más dura de la recesión económica. Entonces, si en recesión económica el clientelismo y el populismo son dos actores que yo diría van a ser omnipresentes. Entonces, ¿quiénes van a tener la oportunidad de ganar elecciones? Aquellos que tengan los resortes, aquellos que tengan el acceso a los recursos para continuar con el clientelismo político. Pero si al político sectario, vernáculo y cazador de incauto le cierran una puerta, él se abre 10 y es casi seguro que en las próximas contiendas electorales volverá a la pantalla chica la telenovela electoral con música de moda, la sonrisa sincera o de archivo y hasta los gastados chocollos. Otra herramienta que se volverá necesaria y casi urgente son las redes sociales. Esto trae una consideración de influencia en el voto. Recordemos que las redes sociales ya no son solo una herramienta digital o un activo digital solamente para gente joven. Existen categorías donde se han saltado las generaciones de una red a otra. Y esta vez los vendedores de ilusiones se irán a Facebook porque ahí está la mayoría, a Twitter porque ahí pueden cazar el voto independiente y pensante, a Instagram para crecer en imagen. Y la novedad sería el uso o el abuso de la red china de TikTok para salir a cazar con red al voto joven. Sin duda que es un descomunal reto para la clase política del país, sobre todo los tradicionales, acostumbrados a dar demostraciones de fuerza, a veces reales, a veces falsas, en multitudinarias concentraciones políticas. Ulises Aguirre, Telenoticias. Los activos, uno de los ejemplos más exitosos en la lucha contra el virus, señalan expertos. Esto está relacionado con la
situación socioeconómica y de inversión social que tiene Costa Rica, particularmente el hecho de un apoyo a su sistema de salud de manera sostenible por muchas décadas, un sistema educativo alto, la alta responsabilidad del gobierno de Costa Rica para invertir en las áreas de enorme importancia para la población. Apenas detectó sus primeros 2 casos en turistas estadounidenses, Costa Rica comenzó a tomar decisiones. La más fuerte fue el cierre de sus fronteras para extranjeros. Posteriormente se comenzó a realizar pruebas masivas de PCR, lo que permitió el control de los casos y una reducción de la curva epidemiológica casi inmediata. La ventaja fue que comenzó a tamizar en forma masiva y lo hizo con pruebas PCR en tiempo real, no prueba rápida con bajo especificidad. Entonces realmente los felicitamos, lograron mantenerse en el ambiente, la cantidad de mortalidad es menos que la de nosotros, la cantidad de casos más, pero que han tamizado más. La exitosa estrategia de Costa Rica se basa en un sistema de salud casi universal, pues más del 95% de la población cuenta con cobertura sanitaria, a pesar que hay problemas en infraestructura y falta de personal médico. La inversión del más del 7.3 del Producto Interno Bruto en el sistema de salud, cumpliendo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el servicio de atención primaria para combatir el virus, la disciplina y el estricto cumplimiento del distanciamiento social, el acceso a más del 98% de agua potable en los hogares. Apenas 6.000 viviendas no poseen este servicio. Un modelo de aseguramiento de toda la población costarricense. Tiene un sistema de prevención y de atención primaria que obedece, es uno de los más exitosos en el mundo. Los entrevistados por Telenoticias coinciden en que las lecciones dadas por el hermano país deben tomarse en cuenta, más aún en una pandemia que ha sacado a flote el frágil sistema sanitario hondureño. Mientras en Costa Rica se retorna de manera parcial a sus actividades cotidianas debido al bajo número de casos positivos, en el país se insiste en que el éxito se encuentra en la aplicación temprana de pruebas rápidas o PCR. Gabriela Andino, Telenoticias. Actualizamos los casos de COVID-19 en Honduras en tunota.com. Total de casos 1.685. Hoy se han reportado 224 nuevos casos positivos. Total de muertes 105. Total de recuperados 154. Francisco Morazán tiene un repunte de 259 casos y Cortés con 1.211 casos. También vemos las estadísticas del 60% que ha sido afectado para hombres, que representa 1.015. En mujeres el 40%, que representa 670. También vemos el panorama mundial de COVID-19. Casos en el mundo, 3.842.731. Los países con estos casos son 187. Los fallecidos en el mundo, 269.267. Y las personas recuperadas, 1.282.715 casos. ¿Cuántas pruebas se hicieron hoy? Hoy se hicieron 527 pruebas. De esas 527 pruebas, ¿cuántos casos positivos en Cortés? En Cortés tenemos 172 casos. ¿Y en Francisco Morazán? 30. 30. O sea que seguimos punteando en Cortés y en Francisco Morazán con los casos más positivos, Renato. Las Fuerzas Vivas y la Corporación Municipal del municipio de La Unión Lempira expresaron su descontento con las estadísticas sobre la pandemia del coronavirus que a diario expone el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER, pues en esta comunidad alegan que en un mes después de presentarse los primeros casos no volvieron a darse otros contagios. Sin embargo, en las pantallas y distintos medios de comunicación siempre aparecen como si en la actualidad hubiesen casos o pacientes en proceso de recuperación. Quisiera, por su digno medio, solicitar a SINAGER, solicitar al canciller Lisandro Rosales que en las estadísticas que a diario presenta se refleje que el municipio de La Unión tiene 2 pacientes recuperados y 0 pacientes activos.
Según el alcalde de este municipio, al entrar en los números de los primeros 30 contagios en el país, las cosas se volvieron difíciles por la estigmatización, ya que su gente sufrió discriminación y el confinamiento se volvió una cárcel, donde nadie salía de sus casas por miedo y nadie salía de la comunidad para no pasar por el trato diferenciado del resto de comunidades, ciudades y departamentos aledaños. A medida que los casos positivos de COVID-19 se incrementan en el Distrito Central, son más los barrios y colonias que se suman a la lista de personas confirmadas por el coronavirus. Según las autoridades sanitarias, este jueves ya son 92 los barrios y colonias con casos y sostienen que todos tienen nexo epidemiológico con la colonia La Rosa, donde se registran 22 casos positivos. Sin embargo, el primer lugar de la lista lo ocupa la colonia Las Torres con 26 casos. La colonia Lincoln de Comayagüela se mantiene con 10 positivos, mismo número que se registra en la colonia Torocagua. En tanto, el barrio Villadela, Camposielo, la colonia José Simón Ascona registran 6 casos cada uno, 5 en la colonia Los Pinos y 4 en Jardines del Carrizal, Nueva Suyapa y Alto del Trapiche. El resto de colonias no sobrepasa los 3 casos. Informaron además que el número de fallecidos asciende a 3 víctimas, uno en la colonia Concepción de Río Grande, uno en la colonia San Luis y uno de la colonia El Country. En ese sentido, las autoridades advirtieron de un repunte de casos positivos de COVID-19 en las próximas 2 semanas debido al comportamiento indiferente de los capitalinos y el mal uso de las medidas de bioseguridad. Un alcalde que está molesto, sumamente molesto, y si me disculpan el término que voy a utilizar, los hondureños dentro y fuera de la República, está arrecho. Es el alcalde de Santa Ana, Francisco Morazán. Jorge Sandres, ¿por qué, alcalde? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en el municipio? Buenas noches. Buenas noches, Renato. Pues un poco, no sé si molesto, triste, porque es lamentable que nosotros aquí, la Policía Nacional de Santa Ana, a esta hora estemos trabajando para concientizar nuestra población. Y la posta de Proinco, personalmente fui yo, y brilla por su ausencia para que a uno lo detengan y le digan para dónde van. Tengo un censo en esta hora, desde las 6 de la tarde hasta esta hora, más de 100 vehículos han entrado y han salido a todos los municipios de la zona sur. No podemos seguir con esta irresponsabilidad. A cada quien le toca hacer su parte, pero también, Renato, estoy triste como hoy la Secretaría de Salud a una persona de COVID-17 positivo lo iban a trasladar desde la aldea La Bodega hasta el centro de salud de Santa Ana, que esa persona iba a caminar en su moto privada, a conducir aproximadamente 5 kilómetros, iba a pasar por el retén donde está la Policía Nacional, donde están las Fuerzas Armadas, el personal de la alcaldía para desinfectarlo. Todo porque la persona que enviaron acá no anda su equipo de bioseguridad para que pueda llegar a la casa de las personas. De esta manera es imposible trabajar si no hay una conexión entre todos los que lo formamos. SINAGER, Secretaría de Salud, Alcaldía Municipal. Yo le doy gracias a la doctora Ana, representante de Francisco Morazán, que ha estado a la par de nosotros, pero allá internamente, Renato, es imposible. El día sábado tuvimos que jalar en carros privados de mi persona y del regidor para llevarlos al centro de salud a las personas. No puede seguir pasando esto, Renato. En los centros de salud el día siguiente llegan niños, llegan personas a poner su vacuna. Hoy la población se alerta, ya no sabemos dónde estamos seguros. Hoy salió un caso de Santa Ana, de la comunidad, de la aldea Nueva Arcadia, de la residencial Izcaya, el segundo trabajador de Papi a la Orden de la Policía Municipal. Y he estado haciéndole un llamado a Papi a la Orden, ¿dónde está? Para que me den la respuesta, que por qué me manda la gente a aislar a mi municipio y él no se da cuenta y no es por lo menos hacerme una llamada, alcalde, tal día se va a aislar un empleado mío, mire de qué manera colabora. Estamos trabajando a ciegas y esa es la queja que vengo diciendo. La población está haciendo su esfuerzo, la Policía Nacional está haciendo su esfuerzo en el municipio de Santa Ana, porque tampoco nos vamos a echar de ver las cosas buenas que se están haciendo, pero con esta desinformación total que hay y la población asustada hoy,
Ya hablé con la persona encargada y el gobernador me colaboró, porque sale que en Sinajer murió una persona del municipio de Santa Ana. Es un dolor que hay, pero es de Santa Ana, Atlántida, entonces esto es imposible. Renato, le hago un llamado a Sinajer. Todo el mundo solo está imprimiendo ese permiso que aparece en internet y todo el mundo quiere circular con eso. Necesitamos poner un orden. Hoy dicen que cerraron una empresa nueva. Esa empresa debe de ser responsable y llamar a los gobiernos locales. Miren, ahí tenía 3, 4 trabajadores. Tráiganmelos de inmediato para hacer las pruebas. No podemos permitir, Renato, ya cometimos el primer error, no es culpa de nosotros y tampoco aquí me voy a lavar las manos de esta azucarera, Renato. Vino a la aldea La Bodega el muchacho, el otro vino a Rancho Quemado, el de la bodega contagió a su niño de 18 meses, a su otro niño de 4 años, a su esposa, él no tiene la culpa, contagió a su hermano, al hijo de su hermano, y ahí son 6 casos en la misma casa. El de Manantial son una familia, Renato, de 9 personas en una casa pequeña y ya hay 3 personas positivas dentro de una semana. Dios quiera que no, la otra familia va a percibir esto. Necesitamos que alguien levante la voz y que por favor ayúdennos, porque esta forma en que se están haciendo las cosas pareciera, como decimos en los pueblos, cuídense, sálvese quien pueda y vea cómo sale adelante. Necesitamos unir esfuerzos todos y llamo al ministro de Seguridad que de sección ir hasta Proinco, y ahí brilla por su ausencia, Renato. Me bajé personalmente donde habían 2 policías muy amables y les dije, ayúdennos, porque si ustedes no nos ayudan, hoy a la zona sur pasa como quien quiere pasar como un día normal. Sinajer debe de poner un toque de queda en la noche, que nadie tiene que andar circulando, Renato. Todos los alcaldes, no nos engañemos, somos vulnerables, Renato, no tenemos transferencia, solo tenemos el mes de enero, vamos por el 5º mes del año ya, Renato, va a ser imposible. Todo esto es dinero que se necesita de cualquier cosa que las corporaciones queramos colaborar, pero si colaboramos de la misma manera, aprovechamos a ayudar del poco dinero que viene a todas las familias vulnerables, pero si no tenemos el apoyo en consenso de todos, Renato, créame, Renato, que todos los alcaldes hoy vamos a decir, ya no podemos hacer nada, el pueblo va a salir a las calles a exigir y el pueblo tiene que cuidarse al pueblo, no va a quedar de otra, Renato. Dramático llamado del alcalde de Santa Ana, Francisco Morazán, Jorge Sandres. Luego de instalar la energía eléctrica, el agua potable y los aires acondicionados, el alcalde de Villanueva, Walter Perdomo, informó hoy que el hospital móvil que servirá como triaje para pacientes con COVID-19 comenzará a funcionar el próximo lunes, es decir, 2 días antes de lo previsto. La alcaldía tenía que haber gastado 700. Esperamos que con la instalación eléctrica, agua, sanitarios, equipo médico que ya lo tenemos, cerca de 10, 12 médicos, solo estamos por nombrar el jefe de esto, el director de esto, estamos por nombrarlo. Con eso hay un equipo humano ya listo para dentro de 90 horas estaríamos arrancando ya que aquí vengan pacientes. Vamos a dedicarnos todo este fin de semana a hacer una serie de promociones para enseñarle a la gente que esto es de beneficio. No es una carpa, no es un lugar donde se les va a tratar mal, al contrario, vamos a tratar de aquí que al pueblo se le atienda como se debe. La población ve con buenos ojos el funcionamiento de este hospital médico que despejará la sobrepoblación en los centros de salud en Villanueva, donde en un día normal se atienden más de 50 casos sospechosos por COVID-19. Mire, se iban 3 laboratorios privados se suman a realizar pruebas de PCR en San Pedro Sula, quienes también realizarán exámenes para detectar casos de esta enfermedad y de esta forma poder contener este virus que afecta al mundo y que se expande con el movimiento de las personas. Más de 200 empleados del rubro del taxi se manifestaron hoy por más de 3 horas en la carretera CA5 frente al municipio de Villanueva en Cortés, exigiendo a las autoridades policiales los dejen trabajar con las medidas de bioseguridad correspondientes. Además solicitan ayuda alimentaria y que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre decomise los vehículos VIP que andan trabajando violentando el toque de queda absoluto.
Entre la contaminación y malos olores viven desde hace un mes pobladores en el municipio de Villanueva en Cortés debido a la acumulación de basura en sus hogares por el cierre total de los 2 rellenos sanitarios municipales por un grupo de ciudadanos que tienen miedo de ser contagiados por COVID-19. Creyentes de una iglesia evangélica en San Pedro Sula entregó hoy una donación de insumos de bioseguridad a personal médico del Hospital Mario Catarino Rivas. Este material consiste en mascarillas y trajes de protección para el personal de salud que día a día realizan sus labores con pacientes de COVID-19 y que están valoradas en más de 500.000 lempiras. El Comité Permanente de Contingencia Copeco entregó hoy más de 1.000 mascarillas a al menos 200 familias que tienen pacientes con problemas renales en San Pedro Sula. La donación fue en las instalaciones del 911 en esta ciudad. José Luis Herrera, Telenoticias. Más adelante aquí en el noticiero líder de Honduras, segmentos de la población hondureña siguen sin comprender el significado de la dignidad y la solidaridad humana. Antes en TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cuál es el tiempo de vida del COVID-19 en nuestros dispositivos móviles. TN5 en línea es presentado por Broncopulmin D. Broncopulmin D te aconseja, cuando salgas de casa, usa en todo momento mascarilla para protegerte del contagio. Ante la pandemia del coronavirus, si bien ahora los humanos evitan darse la mano, saludar de beso o alejarse de una persona que presente síntomas de gripe o tos, uno de los mayores riesgos de contagio está presente en el aparato que es manipulable por las personas al menos 16 horas al día, el teléfono celular. Un reciente estudio publicado en The New England Journal of Medicine ha calculado el tiempo que sobrevive el coronavirus sobre determinadas superficies, incluyendo el protector, la parte trasera y la pantalla de los smartphones. Según la publicación, el virus puede permanecer de 2 a 3 días en vidrio, metal y cerámica, hasta 5 días en plásticos, hasta 4 días en madera, menos de 8 horas en látex, de 2 a 8 horas en aluminio, 13 horas en acero y 16 horas en polipropileno. Es decir, que si su dispositivo tiene alguno de estos elementos, la recomendación implica limpieza permanente con desinfectantes que no pongan en riesgo el funcionamiento del dispositivo. TN5 en línea fue presentado por Broncopulmin D. Broncopulmin D te recuerda lavarte las manos por 20 segundos con abundante agua y jabón. Se pierde la paz. Un domingo cuando hay toque de queda absoluto, que nadie debería de andar en las calles. Reactivar la economía, que es lo más importante. Desde aquí, desde la Model, la máxima generadora de empleo en Cihuatepec, que vuelvo con usted. Ya se ha confirmado la primera muerte por COVID-19 al interior de un penal de máxima seguridad. Recuerda que este personal está exponiendo sus vidas para salvar nuestras vidas. ¿Cuántos estuvieron en esta sala de cuidados intensivos? 14 pacientes, de los cuales desgraciadamente 7 fallecieron. Hasta el momento yo les puedo decir que vivimos a pura fe. Estructuras criminales como ser maras y pandillas, los cuerpos todavía se encuentran aquí en la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula. Somos primeros con la noticia. Este día los habitantes de la colonia La Era de Tegucigalpa de manera agresiva impidieron el entierro de una persona que al parecer murió de cáncer, pero ellos creyeron que falleció de COVID-19. El grupo de habitantes de La Era bloqueó el paso de la carroza fúnebre con llantas, contenedores de basura y palos. Fue a raíz de esta actitud que intervino la policía y tuvo que utilizar gas lacrimógeno para dispersar a los bloqueadores. El enfrentamiento con la policía duró alrededor de 1 hora hasta que los familiares de la víctima decidieron trasladar el cadáver a otro cementerio ubicado en la carretera Olancho. Al darse a conocer la noticia, médicos de diferentes partes del país cuestionaron la actitud irracional de los pobladores que desconocen que una persona que muere por COVID-19 ya no puede contagiar a nadie porque el virus muere con ella.
El entierro de una mujer de 64 años a causa de un paro cardíaco ha generado una indignación en Santa Rosa de Copán al ser tirada en una fosa por creer que falleció de COVID-19, algo que no está probado. Hoy fue sacada de la fosa y enterrada en un mausoleo. Ayer en horas de la mañana ingresó una señora de 64 años de edad al Hospital de Occidente, procedente de Macuelizo, Santa Bárbara. La anciana falleció de un paro cardíaco, le hicieron la muestra de COVID-19, el cual no han dado los resultados todavía, pero en cumplimiento a la ley de SINAGER fue llevada con protocolos de bioseguridad a la fosa común del cementerio general. Eran las 2 de la mañana de este día y todavía no había sido enterrada. Familiares indignados pedían un entierro digno. Fue así que al final se autorizó el terraje en mausoleo. Solo se vino a tirarla aquí a una fosa de las que nos han pedido nosotros. ¿Verdad? No se le había echado tierra y 5 fosas y ella no tenía prueba de coronavirus, ¿verdad? No tenía ninguna prueba ni ninguna muestra. Entonces perfectamente la señora podía haberse enterrado en un mausoleo y gracias a Dios pues hicimos algún movimiento, hablamos con la señora gobernadora habló a Tegucigalpa, a mí me llamaron y el señor de Tegucigalpa dijo que la responsabilidad estaba sobre salud pública, no estaba ni por la gobernadora ni su servidor. La gobernadora dijo que sí, que le enterraran en un mausoleo. Que se enterrara en un mausoleo, sí. ¿Así sí. les dijo la gobernadora? Sí, porque no, ya cuando dieron visto, le vinieron a decir a la policía, con lo que confirmaba don Aníbal y con lo que confirmaba la gobernadora, se le dio seguimiento porque aquí tenía que estar la fiscalía, tenía que estar los de salud y esas personas nos pudieron presentes acá. El día de ayer se suscitó este caso en el cual si hubiésemos estado pues de una manera más coordinada, que ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No se concluyó esa parte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? De repente hay logística o el temor de algunos, ¿verdad?, de poderse contagiar, dejan sus responsabilidades por preservar la vida. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. La aglomeración que se produjo esta mañana con la entrega de más de 2.000 gallinas en una cancha del Carrizal, más allá de la violación de los protocolos de bioseguridad, reflejó una realidad silenciosa que vive el país y en especial la capital, el hambre y la búsqueda de alimentos que vive un amplio sector de los capitalinos y que según los sociólogos este fenómeno se refleja también en el resto del país donde los tomadores de decisión no están haciendo su intervención asistencialista en forma adecuada y ello puede a la larga detonar en una descomposición social. En una mano un rótulo pidiendo comida y en la otra sosteniendo un pequeño cochecito con su hija dentro. Así inició el día Rebeca, a quien la desesperación por darle de comer a sus hijos la obliga a vivir de la generosidad de otros hondureños en el Boulevard Fuerzas Armadas. Todo lo que nos producía a nosotros, las botellas, el papel, todo eso está cerrado. Entonces por eso no hemos podido ir y agarrar dinerito y por eso nosotros nos pusimos a pedir. Porque mi esposo anda pidiendo en otro bulevar, allá por Suyapa, porque no tenemos, porque ahorita nosotros nos toca comprar leche, pañales. Ella y su familia se dedican a la recolección de papel y plásticos, pero el confinamiento también ha reducido el uso de estos materiales y hasta los momentos habían subsistido con ahorros, pero hace 5 días los últimos recursos se le acabaron, teniendo que buscar otra forma de adquirir sus alimentos. Pero con eso hemos estado pasando porque anteriormente mi esposo alzaba dinero de lo que hacíamos de la rebusca, poquito que nos salía, pero lo alzábamos ahí, lo economizábamos, le dábamos a mi suegra porque él le da a mi suegra. Ella y su familia no es la única que padece las secuelas de la pandemia. Son miles de hondureños que en este momento claman por alimentos, como se demostró hoy en las canchas del Carrizal en Comayagüela, donde miles de personas sin guardar distanciamiento y muchas sin portar mascarillas se congregaron ante la convocatoria del precandidato presidencial de Libre que regaló gallinas. Mire, hay un elemento muy importante que tiene que ver con el tema de alimentación. En principio para eso estaba convocado la gente y el otro tema tiene que ver con el tema de seguridad, de seguridad en salud. En salud no hay duda que los niveles de aglomeración de personas le pueden generar un problema.
Pero el otro elemento que no podemos soslayar es cómo es que posible que una persona se exponga tanto sabiendo que pudiese contaminarse por una gallina, por una bolsa de víveres. Eso significa el nivel de desesperación. Hay cuestiones que no podemos controlar. Entre comer y evitar el contagio, más de 2.000 personas eligieron la comida, situación que para el sociólogo Alan Fajardo es un peligroso indicio a esta altura de la pandemia. Estamos frente a la posibilidad de un tsunami social en el cual el pueblo va a salir a las calles, va a irrespetar, se va a perder legitimidad en las autoridades porque no están gobernando de acuerdo a las necesidades de la población, sobre todo urbana, y de esa manera se puede salir de control la situación. Según el Banco Mundial, el 58% de los hondureños trabajan en el sector informal, personas que viven del día a día, y debido a las restricciones de salida no han generado recursos para adquirir sus alimentos. Fajardo propone un banco de alimentos. Los puestos de verduras y frutas perfectamente pueden regalar la fruta y verdura que está a punto de arruinarse, o que ya se arruinó una parte y se le puede cortar esa parte que ya se ha necrosado el tejido vegetal y se puede poner en una gran sopa de olla, como se dice en hondureño, ¿verdad? Pero eso evidenciaría el nivel de carencia de nuestro pueblo. Entonces, por razones políticas, no se hace. El sector informal del país ya lleva 54 días sin salir a las calles a trabajar por las determinaciones del Estado para evitar el contagio por COVID-19. La orilla del anillo periférico se convirtió en opción de muchos hondureños para salir a las calles y pedir comida. Sandy Gallardo, Telenoticias. Este jueves, tras la autorización del gobierno, dio inicio el ensayo de la apertura inteligente de la economía con los primeros 12 negocios de restaurantes y comidas rápidas en la capital. Bajo estrictas medidas de bioseguridad y cumpliendo con todo el protocolo establecido por el gobierno, este día comenzó a abrirse la economía en la ciudad capital, al permitir a 12 restaurantes iniciar operaciones mediante un programa piloto. Apertura total para la venta siempre y cuando se respeten las dos únicas modalidades, que es servicio a domicilio y autoservicio, ¿verdad? Para comer en los restaurantes está totalmente prohibido. Los restaurantes de comida rápida lucieron abarrotados en el autoservicio y también atendieron pedidos a domicilio, cumpliendo con la normativa establecida por los Ministerios del Trabajo, Salud e Industria y Comercio. Los productos para entrega a domicilio deben ir con un sello de seguridad y previo a eso los empleados y el personal que transporta el producto son sujetos a revisión de temperatura, uso de gel de manos, limpieza de zapatos y otras medidas de sanitización. Empieza desde el ingreso personal en la mañana, donde registramos temperatura y antes de que ingresan una desinfección de calzado, registro de nombre, número de teléfono, lugar de residencia, género, edad, preguntas básicas como si está sufriendo de algún efecto del COVID-19, que es dificultad de respiración, irritación de garganta, estornudas, tos. Cuando ingresan, nosotros exigimos de que vengan con su ropa desde la calle, su ropa particular, y que de aquí se cambie uniforme limpio. Después de eso se hace una revisión de que de verdad está cumpliendo con los estándares de cada una de las marcas. Procede a lavarse las manos antes de ingresar a las cocinas. Ahí sí el lavado correcto, que son de 20 minutos con suficiente jabón, agua y alcohol gel para empezar a trabajar. Este viernes abrirán otros 12 restaurantes hasta completar la reactivación gradual de la economía. Un paso muy importante, no solo por la apertura, sino por la apertura con un protocolo de bioseguridad de alta calidad. Ahora nos exige aún más temas de control de bioseguridad externa en el momento del contacto con los clientes, el momento del envío de los pedidos. Esta es una prueba piloto que se está coordinando con la Secretaría de Trabajo y más adelante, de acuerdo a lo que tenemos, vamos a ir abriendo gradualmente. Ejecutivos del COED se muestran satisfechos con la determinación consensuada. Son 130.000 personas que dependen de ese rubro de forma directa, más el empleo indirecto que generan. 540.000 más o menos empleos indirectos. O sea, es un sector bien importante. Es importante que nosotros podamos hacer este ejercicio para que logremos salvar la mayor cantidad posible de estos empleos. Las autoridades explicaron que irán autorizando a todo aquel pequeño, mediano y gran empresario que cumpla el protocolo establecido para evitar contaminación del COVID-19.
Las autoridades del gobierno informaron hoy que culminaron con satisfacción una segunda revisión del programa monetario con el Fondo Monetario Internacional, el cual propone aumentar el nivel de acceso a los recursos financieros de ese organismo a $222 millones, llevando el acceso total a $530 millones. En tanto, proyectan que la economía caerá entre un 2.9 y 3.9% a causa de la pandemia. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. En la segunda revisión del programa monetario, Honduras logró un acuerdo con el FMI a nivel de personal técnico. El Fondo Monetario Internacional propone aumentar para Honduras $222 millones al Fondo de Políticas Económicas y Medidas de Emergencia, llevando el acceso total a $530 millones. Estos recursos están sujetos a la aprobación del directorio del organismo internacional. Por un monto de $222 millones, aproximadamente 162 millones de derechos especiales de giro. Esto lleva el acceso total, bajo las facilidades, a $530 millones. La primera prioridad, lógicamente, es reorientar gasto hacia el sector salud para enfrentar los efectos de la pandemia y también reorientar gasto y aumentar gasto en el área de gasto social para apoyar a aquellos sectores, hogares, empresas cuyos ingresos se han visto afectados. Durante una comparecencia virtual, funcionarios del gobierno y el FMI indican que la pandemia tendrá un impacto adverso en la economía nacional, con un decrecimiento que oscilará entre un 2.9 y 3.9% negativo, una caída en los ingresos de 13.000 millones de lempiras en el servicio de administración de rentas y 18.000 millones en la totalidad de los tributos. Sumando las disminuciones proyectadas, tanto impuestos sobre rentas, sobre ventas, el impuesto al combustible, también el tema de las importaciones y demás impuestos, estimamos que al cierre de este año vamos a tener una diferencia de 18.472 millones de lempiras en este año. Tendríamos una recaudación al final del año cercana a los 93.000 millones de lempiras, teniendo pues una caída de aproximadamente 13.000 millones de lempiras. Esa es la cifra que se consensuó. Prevén una recesión económica del 3.3% por la reducción en los ingresos. La pandemia generará aumentos en las necesidades de financiamiento, una mayor presión sobre el sistema de salud y grandes choques externos en las exportaciones como maquila y comercio. Caída en las remesas en un 6% interanual y al cierre del año de un 14%, con una probable devaluación del 3%. Dentro de esta discusión con el FMI como parte de la revisión del programa monetario, nosotros estimamos que bajo un escenario de que la economía en Estados Unidos empiece a activarse a partir del segundo semestre, la caída de las remesas puede andar en alrededor de un 14%. Debido a la serie de problemas que trajo consigo el COVID-19 y las grandes necesidades que presentará el país, la Secretaría de Finanzas solicitará al Congreso una reducción de por lo menos un 16% en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2020. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. Aquí con Cristina estamos leyendo los mensajes, innumerables mensajes, Cristina, que nos llegan totalmente a raíz de lo que pasó en La Era hoy y así en algunos otros lugares. Y mira lo que nos escribe aquí el abogado Melvin López Herrera. Dice: el gobierno debería desarrollar una campaña preparando anuncios o spots publicitarios para divulgarse por radio y televisión, ilustrando a los pobladores en general, en donde se les explique que un cuerpo mortuorio no hace correr ningún riesgo de contagio al ser enterrado normalmente en los cementerios de la comunidad. Educando a los pobladores se puede superar esta ignorancia que de no podría llevar a alteración del orden y hasta pérdida de vidas humanas. Se debe luchar por la dignidad humana como el fin supremo de la sociedad y el Estado, tal como lo establece la Constitución, inclusive hasta en su circunstancia póstuma. Es el mensaje del abogado Melvin López Herrera
ante estas situaciones que suceden con alguna regularidad, donde la gente impide que a las personas muertas por coronavirus se les entierre ahí en los cementerios de sus términos jurisdiccionales. Así es, hay que educar, sobre todo es la responsabilidad del gobierno, educar a la población, que sepan que esto no vuelva a pasar, Renato, porque puede sucedernos a un familiar de nosotros. Claro. Vamos a la pausa, tenemos más información aquí en el Noticiero Líder. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos informa que el gobierno mexicano le canceló las cuentas a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras en Estados Unidos le retiran los cargos criminales a Michael Flynn, ex asesor del presidente Donald Trump. En tanto, el gobierno salvadoreño impone una cuarentena absoluta a fin de evitar el colapso del sistema sanitario del país por coronavirus. De regreso con la información nacional, ante el anuncio de cancelar a más de 3.500 docentes contratados por hora en la Universidad Nacional, la reacción no se hizo esperar y ahora las autoridades dicen que fueron mal interpretadas y que buscarán en los próximos días una salida negociada al problema. Fue mediante la circular 20-2020 firmada por la secretaria de Desarrollo de Personal de la UNA, donde se notificó que los catedráticos contratados por hora no serán recontratados para el segundo periodo académico del 22 de junio al 29 de agosto, arguyendo indisponibilidad financiera. De primera instancia nosotros hemos recibido eso donde ya se le cancela la jornada laboral, se le cancelan los contratos de trabajo y se le cancela la estabilidad laboral a los compañeros. Es de una u otra manera un paro de labores, es un despido indirecto lo que se está dando y eso pues contraviene las leyes laborales. Minutos más tarde, desde la máxima casa de estudios se aclaró que se trató de una mala interpretación y que no habrá separación ni despido durante el presente periodo, sino que debido a la crisis por COVID-19 el segundo periodo académico será intensivo, por lo que se requerirá de menos contrataciones temporales. En el segundo periodo que está programado para el 2020 es un periodo intensivo, entre 6 a 8 semanas, el cual se desarrolla históricamente, se ha desarrollado generalmente con el personal permanente. Una medida arbitraria, insisten los sindicalistas al señalar que se debe respetar la estabilidad laboral de los empleados que por años esperan el concurso de plazas para obtener un nombramiento. En la defensa de los trabajadores no claudicamos. Pedimos que se aplique el estricto derecho. No estamos pidiendo concesiones, canonjías. Pedimos que se respete la estabilidad laboral que ya tienen adquirida vía la ley, no porque una autoridad quiera. El Sindicato de Trabajadores de la UNA informó que al menos unos 3.500 docentes de la máxima casa de estudios están en esa condición. En ese sentido, se informó que en las próximas horas se reunirán con autoridades para definir el futuro de sus agremiados. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Estamos en pleno mes de mayo y un frente frío se está moviendo sobre el Golfo de México esta noche. Está a punto de moverse sobre la península de Yucatán y para el día de mañana llegarán los remanentes de este fenómeno hasta el Golfo de Honduras. No es que vamos a esperar frío, las temperaturas continuarán cálidas, pero las proyecciones incluso de radar que tenemos indican que toda la península de Yucatán, Belice, Guatemala y parte del territorio hondureño y más inclinado al noroccidente pueden recibir lluvias. Hay altas probabilidades en esta jornada, que será una jornada con abundante nubosidad generada por la presencia de ese fenómeno que está en su etapa de frontólisis o en su punto final. También será una jornada que continuará la capa de humo sobre el territorio hondureño porque los puntos de calor continúan reflejados en los mapas que están enviando y actualizando la NASA, y ese es el más actual de esta jornada. Mientras un oleaje atípico continúa o comenzará a moverse en la próxima jornada, viene en ascenso desde la parte baja del Pacífico hasta las costas de Centroamérica, así que por favor en el Golfo de Fonseca, principalmente hacia horas de la tarde, observar precauciones. Y finalizo con esta grave noticia, y es que 11 misiones de satélite que están monitoreando las capas de hielo de Groenlandia y de la Antártida, pues han descubierto que se está perdiendo hielo de forma acelerada, hasta 6 veces mayor que la década de 1990, y esto es gravísimo porque tendrá unas repercusiones muy pronto en los niveles del mar, y hay que recordar que a 100 metros de la costa viven millones de personas que están en riesgo su vida. Informaciones en plena pandemia del coronavirus. Feliz noche para todos. Siempre los quiero como televidentes y no como noticia. Cuídense mucho.
Elma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Fiscal adjunto y analistas jurídicos votan tesis de abogados que aseguran que reforma a la ley del Tribunal de Cuentas no limita al Ministerio Público a luchar contra la corrupción, tras fundamentar los artículos en los cuales se ata la labor de los fiscales. Así analiza Dori Gutiérrez el tema del nuevo Código Penal. El Congreso Nacional va a hacer que entre en vigencia el Código Penal o Código de la Impunidad, como lo hemos llamado, contra viento y marea. Y que esta pandemia del coronavirus les ha caído como anillo al dedo para lograr sus objetivos. Y sus objetivos son claros, de proteger a los corruptos, de proteger a los violadores. El hambre hizo su aparición hoy en la capital, rompiendo cualquier protocolo sanitario. Las imágenes en el Carrizal se repiten en otros sitios del país, dicen los analistas, que llaman a reenfocar la ayuda humanitaria que distribuye el gobierno. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. Concluye con éxito la segunda revisión del programa monetario con el Fondo Monetario Internacional y burócratas aceptan que habrá caída en la economía. El gobierno autoriza la apertura de primeros restaurantes y comidas rápidas como parte de su estrategia de desescalada económica. Coronavirus dice adiós a las concentraciones masivas y el estrechar la mano de los activistas. Campañas políticas serán virtuales en redes sociales y televisivas, vaticinan expertos en marketing político. Por no cumplir los requisitos, rechazan nota enviada por diputados de varias bancadas a Mauricio Oliva para que convocara a sesiones y abordar el tema del Código Penal. Listo el proyecto de decreto que deroga el actual Código Penal para dar vigencia al nuevo código el próximo domingo 10 de mayo. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19.